Muy bien, chicos. Ahora sí estamos con los temas de casos de integración, debido a que anteriormente, digamos, he preferido para poder tener en cuenta, digamos, el orden del curso. Saben que he preferido poner los métodos diagnósticos de laboratorio antes de poder hablar de los casos de integración, porque es algo bastante fundamental, ¿no? Tanto el primero y el segundo nos van a servir para poder identificar el agente el cual estamos tratando, ¿no? Y bueno, chicos, vamos a empezar con los casos de integración. Hemos hablado de las dos unidades anteriormente, respiratorio y digestivo. Tenemos en total unos 6 casos, ¿de acuerdo? Dos de respi y 6 de digestivo, no, 4 de digestivo, perdón. Toman 6 para poder abarcar todo, ¿bien? De la mayoría de las cosas que hemos visto. Ok, vamos a ir hablando de cada uno de los subtemas y empezamos con el primer caso, ¿ok? Bueno, dice, ¿no? Vamos a leerlo y después vamos a analizar e interpretar el caso. ¿De acuerdo? Dice, un paciente de 10 años acude a consulta por presentar fiebre de 39 grados, dolor de garganta intenso, dificultad para tragar y malestar general desde hace 2 días. A la exploración física se observa faringe eritematosa con exudados blanquecinos en las amígdalas. Ver figura, ¿no? Como se puede ver acá. Petequias en el paladar blando y adenopatías cervicales dolorosas. No presenta tos ni síntomas de resfriado. Se realiza una prueba rápida para Streptococcus pyogenes, lo cual resulta positiva, ¿no? Confirmando así el diagnóstico de faringitis estreptocócica. Inicia tratamiento con penicilina V oral por 10 días y se recomienda reposo, hidratación y control de fiebre con antipiréticos. Pregunta: ¿qué otra enfermedad no supurativa se puede desarrollar después de una enfermedad localizada por Streptococcus pyogenes? Bueno, la clave A, síndrome hemolítico urémico; la B, trombocitopenia; la C, meningitis estreptocócica; la D, fiebre reumática; y la E, gastroenteritis por estreptococo. Bueno, mm, vamos a darles unos minutitos, capaz, ahí para que puedan resolver el caso, ¿no? También a los que también estén viendo el videíto, ¿no? A ver, creo que respondieron, pero si quiero ver las respuestas, mejor entro a mi teléfono. Un ratito. Tun, turun, tun, turun. Mm. A ver, voy a ingresar desde mi teléfono, otra cuenta. Mientras vayan pensando ahí qué podría ser, y vamos a analizar luego el caso en unos minutitos. ¿De acuerdo? Un caso bastante sencillo, algo común que hemos visto en la primera clase de vías aéreas superiores, ¿no? Voy a entrar con esta cuenta, ¿ya? Ahí está. Uy, voy a ponerlo sin sonido. Ahora sí. Ahora sí puedo ver los comentarios, a ver si es que hay uno, si es que alguien levanta la mano, me puede decir. Ahora sí, que lo ponga nuevamente porque ya ingresé desde otra cuenta. Ah, ya, dijeron. Ok, ok, muy bien. Ok, ok, sí. Bueno, ya pasó como minuto, ¿no? Así que vamos a resolver la pregunta. ¿Dónde está mi lápiz? Mi lápiz acá. Ya. Bueno, vamos a primero analizar el caso por completo antes de poder responder la pregunta, ¿no? Es un paciente de 10 años, ¿no? 10 años. Vamos a subrayar, ¿no? Subrayar, ok. Un cuadro clínico, bueno, bastante común de lo que vendría a ser una faringitis estreptocócica, ¿no? Como dice aquí. Se le hizo todos los exámenes, finalmente se pudo localizar al agente, el cual siempre recuerden que va a ser
el Streptococcus pyogenes, ¿de acuerdo? Piógenes que viene de pus, ¿no? Sí. Y bueno, las manifestaciones clínicas más comunes que hemos visto están aquí en la figura, ¿no? Sobre todo en la parte de las amígdalas, en la faringe, que se puede ver totalmente eritematoso, ¿no? Rojizo, y es claramente indicativo de un tipo de faringitis. En este caso, una faringitis bacteriana por la Streptococcus pyogenes, ¿no? Y bueno, a este paciente niño se le dio penicilina V oral y bueno, todo ello, ¿no? Pero la pregunta es la más importante, ¿no? Nos dice, ¿qué otra enfermedad no supurativa se puede desarrollar después de una enfermedad localizada por piógenes, ¿no? Bueno, entonces, viendo cada una de las alternativas y recordando un poco acerca de esta gente, ¿no? El Streptococcus pyogenes, vamos a ver que va a ser la D, claramente, sí. La D estaba bien, era fiebre reumática. Ya vamos a ver por qué, ¿no? Bueno, recordemos un poco de inmuno, ¿no? También, cuando una persona suele infectarse por un tipo de agente, ¿no? A veces el sistema inmune puede bloquearse un toque, ¿no? Por así decirlo. Puede generar una respuesta autoinmune, sobre todo con anticuerpos, por ejemplo, ¿no? Entonces pueden causar otro tipo de enfermedades, ¿no? Eso suele ocurrir sobre todo en pacientes que se han resuelto ya de una faringitis estreptocócica, pero su sistema inmune se ha como que un poco confundido, ¿no? Con las cosas y decidió atacar otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de la fiebre reumática es una de ellas, ¿no? La fiebre reumática y también la glomerulonefritis aguda, ¿no? Son complicaciones de la enfermedad causada por Streptococcus pyogenes, por una faringitis bacteriana de este tipo. Y bueno, la fiebre reumática, por supuesto, sabemos que es una complicación bastante temida, eh, y suele aparecer sobre todo después de una faringitis estreptocócica no tratada, ¿ok? Ya saben que es más que nada por una reacción inmunológica, ¿no? Una reacción autoinmune, una reacción cruzada de los anticuerpos que se habían generado por el estreptococo, pero estos van a ir contra el corazón, ¿no? Contra el corazón, pueden ir contra las articulaciones y también contra el sistema nervioso central, ¿no? Que vendría a ser todo esto la fiebre reumática. ¿Ok? Dentro del corazón, este daño que puede causar la reacción inmunológica al corazón se va a ver como unas insuficiencias valvulares, ¿no? Pueden dañar las válvulas del corazón, pueden generar artritis y pueden generar coreas también, ¿no? Acá dicen coreas en el sistema nervioso. ¿Ok? Esa es la fiebre reumática. Pero si en la clave no había fiebre reumática, otra de ellas, por ejemplo, también puede ser, y es de hecho, la glomerulonefritis aguda, ¿no? Y esto ya lo hemos escuchado, ¿no? Cuando hablaban en su clase de renal, decíamos glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿no? O también lo van a ver cuando hablen de fisiopato, ¿no? En fisiopato lo van a ver más, ¿no? Dice post-estreptocócica. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, fue justo después, durante o al no tratarse una faringitis estreptocócica, ¿no? Entonces también, acá hay otro gráfico nuevo que les he puesto, que habla del mecanismo de infección del estreptococo generando la faringitis conocida, ya la conocemos, ¿no? Que se puede ver y que se vio en la figura anterior. Y lamentablemente, este estreptococo, bueno, se va a ir hacia la circulación, ¿no? Hacia la circulación, lo cual interactúa con linfocitos B, generando lo que son los anticuerpos, ¿no? Ya lo conocemos. Estos anticuerpos pueden generar una reacción cruzada, una reacción autoinmune contra las células bueno, las células renales como tal, ¿no? Generando así daño y una glomerulonefritis, ¿no? Una inflamación de los glomérulos, ¿no? La unidad estructural y funcional del riñón como tal, ¿ok? Lo cual causaría una insuficiencia renal aguda. Ujú. Y bueno, eso es en lo general. La respuesta fue reumática. Las otras no causan, o bueno, no son complicaciones no supurativas del S. piógenes, ¿no? El SHU lo vamos a ver más adelante, no tiene nada que ver con el piógenes, tampoco la trombocitopenia, tampoco la meningitis, se da por otro agente estreptocócico, no el piógenes.
Lo vamos a ver también en el sistema nervioso central. ¿Ok? La gastroenteritis tampoco. Recordemos que gastroenteritis es más de agentes como los enterococos, ¿no? ¿Ok? Que también hemos visto en digestivo. Y bueno, ahí está. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Ahora hablemos de vías aéreas inferiores, ¿no? Ok, vamos a leerlo. Un hombre de 62 años con antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, acude al servicio de urgencias por presentar fiebre de 40 grados, escalofríos, náuseas, vómitos e hipotensión. El paciente tenía también expectoración amarillenta persistente que había ido aumentando a lo largo de los 3 últimos días. La frecuencia respiratoria era de 18 respiraciones por minuto, la presión sanguínea de 94 por 52 milímetros de mercurio. La radiografía de tórax mostraba un extenso infiltrado inflamatorio en la parte inferior del pulmón izquierdo, que abarcaba el lóbulo inferior y la língula. En varios hemocultivos y cultivos de esputo se observó el crecimiento de Streptococcus pneumoniae, ¿no? La cepa era sensible a cefazolina, vancomicina y eritromicina, pero resistente a penicilina. Pregunta sobre este agente, ¿no? ¿Cuáles son los principales factores de virulencia del Streptococcus pneumoniae? Bueno, en este caso es más un caso de resolución, ¿no? No hay alternativas aquí. Suele venir mucho, bueno, solía venir al menos en nuestro caso en los exámenes para poder escribir, factores de virulencia, métodos diagnósticos y todo eso, ¿no? Entonces, ahí les puedo dar capaz unos minutos para que me puedan decir al menos un factor de virulencia del Staphylococcus pneumoniae, ¿no? Ok, ahí, a ver. Claro, la Corea de Sydenham, ¿no? Sí, es verdad. Así se llama la Corea, ¿no? Causaba la, eh, la fiebre reumática, ¿no? También causa esa Corea. Y ahí están los factores, ¿no? Sí, ujú, correcto. Bien, 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 muy bien. Bien, ahí Vanessa seguro sí les dijo, ¿no? Los factores, ¿no? Incluso puse estas imágenes que yo también pegué, ¿no? Que también son muy importantes. Bueno, en el caso clínico, sí, ¿no? Hay que analizarlo primero, paso por paso, ¿de acuerdo? ¿Ok? Bueno, obviamente en sus exámenes no van a tener este tiempo, ¿no? Para poder analizar su caso, pero como tenemos tiempo ahora, bien. Es un hombre de 62 años, tenía EPOC, ¿de acuerdo? Que es un cuadro clínico que es bastante compatible con lo que vendría a ser una neumonía, ¿no? Una neumonía. Por su fiebre alta, escalofríos, las náuseas, vómitos, hipotensión y todo ello, ¿no? ¿Ok? Lo cual sugiere un tipo de infección a nivel sistémico, ¿no? Bueno, además de que presentaba una expectoración amarillenta, también es clave y para poder sospechar de una infección bacteriana sobre todo, una expectoración amarillenta, ¿no? Persistente sobre todo, ¿ok? Bueno, en la RX de tórax dice un infiltrado inflamatorio en la parte inferior del pulmón izquierdo, que abarcaba tanto el lóbulo inferior y la língula, ¿no? Esto es bastante típico, ¿no? Lóbulo inferior y la língula en la neumonía bacteriana, ¿no? Sobre todo por Streptococcus pneumoniae, ¿no? Acuérdense de ese,
de ese aspecto anatómico, ¿no? Que hay que recordar sobre esta gente, ¿no? Lóbulo inferior y la língula es bastante común en esta gente, ¿no? Bueno, el diagnóstico sabemos que se realizó mediante hemocultivos y cultivos de esputo, ¿no? Y dieron positivo para ese neumonía, ¿no? Y bueno, características farmacológicas también sobre el agente, de que era sensible a estos fármacos y resistencia a la penicilina, ¿no? Cuando hablemos de fármacos antibacterianos ya detallaremos sobre estos, ¿no? Y bueno, nos preguntan cuáles son los principales factores de virulencia, ¿no? Bueno, en realidad tenemos varios, ¿no? Pero el más importante, según los libros que indican, es la cápsula, ¿no? La cápsula, sobre todo. Porque la cápsula está hecha por polisacáridos, ¿no? Acá está la cápsula del propio Streptococcus pneumoniae, confiere una protección antifagocítica, ¿no? Es decir, antifagocitosis, ¿no? Por parte de los macrófagos del sistema respiratorio, ¿no? ¿Ok? Otros factores de virulencia, por ejemplo, tenemos a las proteínas adhesinas, ¿no? Las adhesinas que se encuentran, bueno, también en la parte exterior de nuestro Streptococcus pneumoniae, es muy importante para este mismo porque le permite unirse, ¿no? Permite unirse a las células epiteliales y colonizar la orofaringe también, ¿no? ¿Ok? Otro también importante vendría a ser la fosforilcolina, ¿no? Que se encuentra aquí, que mostraba justamente la imagen que puso Vanessa en sus PPTs, ¿no? Fosforilcolinas importantes también para poder unirse igualmente a diferentes células, ¿no? Tenemos células endoteliales, leucocitos, plaquetas, y también permite, dice, la entrada a las células, ¿ok? Para que queden protegidas de la opsonización y la fagocitosis, ¿no? O sea, tiene muchos mecanismos que impiden que los macrófagos puedan básicamente matarlos, ¿no? ¿Sí? Tenemos tanto por la cápsula, por las proteínas adhesinas y las fosforilcolinas, ¿no? Y lo que mencionaban, ¿no? Otros factores importantes de virulencia, por ejemplo, como la neumolicina, ¿no? Es que es una toxina importante, ¿ok? Que permite básicamente el daño pulmonar, ¿no? Que se describe tanto en la radiografía como en los síntomas del paciente, ¿no? Es un mediador importante inflamatorio también. Otros también el ácido tricoico, fragmentos de peptidoglucano también, que todos estos estimulan una respuesta inflamatoria, lo que generaría formación de abscesos, ¿no? Que también lo vieron en la clase de vías aéreas inferiores, ¿no? ¿Ok? Ujú, claro. Ahí dijeron cápsula, nemolicina, y aluronidasa también. Claro, cápsula y nemolicina. Ujú. Nemolicina, ok. Sí. Entonces, ahí tenemos, ¿no? La cápsula, la nemolicina, que acá justamente les decía, es una toxina, mejor dicho, una citotoxina, mejor dicho, ¿no? Una citotoxina, que es un mediador inflamatorio del celular, ¿no? Una citotoxina que se secreta, o mejor dicho, sale del mismo Streptococcus pneumoniae, ¿no? Para causar una respuesta inflamatoria, ¿no? Una respuesta, uy, mi letra, Dios mío. Una respuesta inflamatoria, ¿no? Generando así también lo que vendrían a ser los abscesos. Si les preguntan digamos, la fisiopatología, ¿no? De la neumonía por el S. pneumoniae, pues ahí está, ¿no? Neumolicina, respuesta inflamatoria, abscesos, ¿no? Y todo ello. ¿Ok? Entonces tenemos esto, ¿no? Principalmente cápsula, adhesina, sulforilcolina y la neumolicina, ¿no? ¿Ok? Ahí está. Ok, siguiente pregunta. Ahora pasemos al sistema digestivo. En este sí tenemos más casos, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a leerlo, ¿no? Dice, en septiembre del año 2000 se produjo un brote de gastroenteritis por E. coli, ¿no? Por Escherichia coli, en Pensilvania, ¿ok? Estados Unidos, al parecer. La mayoría de los pacientes infectados habían visitado una popular granja
lechera, dice, ¿no? ¿Ok? Sabemos que una granja donde hay gran variedad de animales, por ejemplo, las vacas, ¿no? Los corderos y eso, ¿ok? Animales, tengamos en cuenta animales. Donde mantuvieron contacto, bueno, justamente con los animales y en la que tomaron un refrigerio y comieron, dice, ¿no? Los pacientes presentaron un cuadro diarreico a los 10 días de visitar la granja. Aunque la presentación clínica fue variable entre los pacientes, la enfermedad comenzó típicamente con retortijones graves y diarrea no sanguinolenta, ¿no? No sanguinolenta. Pero al segundo o tercer día de la enfermedad, las heces se volvieron sanguinolentas. ¿Ok? Clave. Esto es clave. La mayoría de los pacientes se encontraron asintomáticos en una semana. Sin embargo, el 10% de los niños sufrieron insuficiencia renal aguda, hipertensión y convulsiones. Esto de aquí, clave también para la respuesta. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es el responsable más probable de estas infecciones? A. Escherichia coli enteroagregativa. B. Escherichia coli enteroinvasiva. C. Escherichia coli enteropatógena. D. Escherichia coli enterotoxigénica. Y E. Escherichia coli productor de toxina Shiga, ¿no? O enteromorrágico. Otros nombres también que le hemos dado en la clase, ¿no? Entonces ahí vamos a ver algo importante, ¿no? Reconocer y saber la diferencia entre las diferentes cepas o patotipos que hay del E. coli, ¿no? Y ahí les doy unos minutitos para que puedan leerlo, ¿no? Ok, ya, ahí está. Ya le atinaron. Igual unos minutos para los que están viendo la grabación, capaz. ¿Qué dice aquí? Ujú. Ok, chicos. Sí está bastante sencillo, ¿no? Pero a ver, sí, a ver, sí, a ver, quisiera una respuesta, ¿no? Aparte de la clave, la E, ¿no? Quisiera, ¿por qué, no? Quisiera saber por qué es la E, ¿no? ¿Cuál es lo más importante dentro del caso que te hace creer que realmente es la E? A ver, claro, ujú, sí, pero hay algo más importante. Ajá, sí, sí. Bueno, ya, listo. Vamos a ver. Bueno, chicos, analicemos el caso, ¿no? Bueno, esto es un brote, ¿no? Un brote de gastroenteritis debido a Escherichia coli, ¿no? Como sabemos, ¿ok? Se dio por una, como dice ahí, compañero dijo, ¿no? Un contacto con animales, ¿no? Con vacas y todo ello. Sabemos que el contacto humanos y, digamos, animales de granja es un poco peligroso, ¿no? Digamos, hay que tener mucha higiene, ¿de acuerdo? Para no contraer lo que vendrían a ser sus enfermedades. Sobre todo el contacto entre las heces, ¿no? De estos animales. ¿Ok? Bueno, sabemos que los síntomas iniciales, bueno, al final de cuenta, consideraremos de que son heces sanguinolentas, ¿no? Son heces sanguinolentas. Eso primero, ¿no? Heces sanguinolentas. Y se dice de que otra cosa, la insuficiencia renal aguda, la hipertensión y convulsiones en niños, ¿no? ¿Sí? En el 10% de los niños, ¿no? Entonces hubo ira, ¿no? Hubo ira, ¿no? Insuficiencia renal aguda, hubo hipertensión arterial y convulsiones, ¿no? Ok, convulsiones. Bueno, chicos, perdón. Bueno, chicos, como sabemos, todas estas E. coli, ya hemos visto, ¿no? En la clase de sistema digestivo 1, todas estas generan diarrea, ¿no? Así que ese factor de diarrea es para cualquier tipo
de agente que genere gastropatía, ¿no? O gastroenteritis, ¿no? Así que no es tan importante ese dato, ¿no? Las heces sanguinolentas sí, ¿no? Y de hecho también la ira, la hipertensión y las convulsiones. Entonces, vamos a recordar para ello un cuadrito que tenemos más adelante, ¿ok? Si es correcto, la E, sí, la E, es justamente lo que me dijeron. La E. coli, productor de toxina Shiga, o también llamado enterohemorrágica, ¿no? ¿Ok? Ahí está. Entonces, bueno, chicos, el dato importante era este. Bueno, antes de ver eso, veamos esto, ¿no? El cuadrito, ¿no? Que teníamos de las E. coli. Eran 5 que nos importaban, ¿no? 5 patotipos importantes. Si queremos ver cuál es la que más nos inclina al diagnóstico, hay que ver si es que es hemorrágica o no, ¿no? En este caso, vemos de que en el enterotoxigénica no es hemorrágica, la enteropatogénica tampoco es hemorrágica, la enteroagregativa tampoco es hemorrágica, la enteroinvasiva es sanguinolenta, hemorrágica, y la hemorrágica por supuesto que sí, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos en cuenta estos dos primeros, ¿no? Pero ahora lo importante, ¿no? Eh, ¿Cuál es lo que nos vendría a diferenciar, ¿no? ¿Cuál es cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, justamente el dato de que el 10% de los pacientes niños sufrieron un síndrome urémico hemolítico, ¿no? El SHU. Esto era lo más importante, el SHU, que se caracteriza justamente por una insuficiencia renal aguda, una anemia hemolítica microangiopática, una trombocitopenia, una hipertensión y manifestaciones del sistema nervioso central, como convulsiones. Entonces, esto era lo más importante, el SHU. Y el SHU era causado principalmente por la toxina Shiga, por la Shigella, ¿no? Pero recordemos que aparte de que la Shigella también tiene toxina Shiga, pero también una E. coli presenta la misma toxina, que vendría a ser la enterohemorrágica, ¿no? Presenta de hecho la toxina tipo Shiga, ¿no? Porque no es la Shiga como tal. La Shiga la presenta la Shigella, ¿no? Pero la enterohemorrágica presenta la toxina tipo Shiga. Entonces, esta es la que genera SHU, ¿no? Y básicamente esto vendría a ser la respuesta, ¿no? Una E. coli enterohemorrágica, ¿no? Bueno, la E. coli, productor de toxina Shiga, denominado también como E. coli enterohemorrágico, se asocia con frecuencia con la aparición de síndrome urémico hemolítico en niños, ¿no? Ya sabemos acá lo que es el SHU, ¿no? El SHU se presenta como una insuficiencia renal aguda, ¿no? Proteinuria, hematuria, hipertensión, ahí está. También manifestaciones en el sistema nervioso central, como estado mental alterado, un déficit neurológico focal, e incluso seizure, ¿no? Que es convulsiones, ¿no? Ahí está. Bueno, lo voy a poner un poco más grande ya para que lo vean. Capaz está un poco bajo en calidad. Ahí está. Entonces, el SHU ya sabemos, ¿no? Insuficiencia renal, en el sistema nervioso central también, por las convulsiones, hipertensión, hematuria también, ¿no? En el tracto gastrointestinal, clásico, ¿no? Diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, generación de trombos, ¿no? Que también están viendo en hematopoyético, ¿no? Que generaría una anemia hemolítica microangiopática, ¿no? Y todo ello, ¿de acuerdo? Eso después, chicos. A ver, quitamos esto. Y acá un poco de la fisiopatología de todo el SHU, ¿no? ¿Ok? Pero clave nada más era recordar esto, ¿no? Que se asocia a la presencia de diarrea causada por la toxina Shiga, ¿no? Ahí está, toxina Shiga, que es, que lo presenta ¿quién? La E. coli enterohemorrágica, ¿no? Ok, y eso sería, ¿no? El primer caso de sistema digestivo. Bueno, vamos a continuar. A ver por aquí. Ajá, sí, correcto. Ujú, justamente eso, ¿no? 10% de las personas tienen esta manifestación, ¿no? Del SHU, correcto. ¿Ok? Y más a detalle esto del SHU lo ven en hematopoyético, ¿no? Todo esto del tema de microangiopático, consumo de plaquetas que genera trombocitopenia, la hemólisis intravascular, ¿no? Conocido como la anemia hemolítica microangiopática, y el deterioro de microcirculación por disfunción de órganos, ¿no? Lo que generaría justamente las manifestaciones neurológicas, ¿no? ¿Ok?
Y bueno, todo un tema. Ok, tenemos la siguiente pregunta digestiva, ¿no? Dice, un varón de 52 años sufrió una peritonitis tras la perforación del apéndice. Tras la cirugía reparadora de la perforación, el paciente recibió tratamiento con clindamicina y ceftazidima, antibióticos, ¿no? Aproximadamente 5 días después, el paciente sufrió un cuadro de diarrea abundante, retortijones y fiebre de 38,5 centígrados. Durante los 5 días siguientes, la diarrea empeoró, observándose heces sanguinolentas y placas blancas en la mucosa del colon. Ver figura, ¿no? Como se puede ver acá. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es el responsable más probable de los síntomas del paciente? A. Bacillus cereus. B. Clostridioides difficile o Clostridium difficile, ¿no? La C. Escherichia coli o 157. D. Shigella sonnei y E. Staphylococcus aureus. Ok, acá le vamos a dar unos minutos. Esta pregunta sí, o bueno, este caso es bastante bonito, ¿no? Bastante importante. Así que unos minutos para poder resolverlo, ¿no? Y leerlo tranquilamente. A ver, vamos a ver. B. Ajá. Ok. Ahí dice una clave. Muy bien, muy bien. Ya. Ok, chicos. Bien. Bonito el caso, ¿no? Bueno, tengamos aquí lo siguiente. Varón de 52 años que vemos que sufrió una peritonitis por una perforación del apéndice, ¿no? ¿Ok? Se perforó el apéndice y digamos que toda la microbiota que estaba presente ahí en el apéndice, pues al abrirse, dio paso a la exposición de estos al peritoneo, ¿no? Lo que generó, mejor dicho, una inflamación del peritoneo, ¿no? Bueno, entonces, tras la cirugía reparadora de perforación, genial, ¿no? El paciente recibió tratamiento con clindamicina y ceftazidima, ¿no? Antibióticos importantes. Uno de ellos es una cefalosporina, ¿no? Sobre todo la ceftazidima, ¿ok? Y un beta-lactámico que es la clindamicina. Aproximadamente 5 días después, dice, el paciente sufrió un cuadro de diarrea abundante, retortijones y fiebre de 38,5 grados, ¿no? Durante los 5 días siguientes, diarrea empeoró, ¿ok? Y hubo heces sanguinolentas y placas blandas mucosas en el colon. Justamente esto es revelador de lo que vendría a ser una colitis pseudomembranosa, ¿no? Como decían ahí, una colitis pseudomembranosa, ¿sí? Se ve como unas placas blancas en colon, ¿no? En la mucosa del colon, ¿de acuerdo? Y te preguntan cuál de los siguientes microorganismos es el responsable más probable de los síntomas del paciente. Ok, veamos cada uno de ellos. Dos de estos, de hecho, tienen que ver con intoxicaciones, ¿no? ¿Recuerdan cuando veíamos la primera parte del sistema digestivo? Hablamos de las enfermedades de este sistema, se clasifican en dos, ¿no? En intoxicaciones y en infecciones, ¿no? Dos de estas, de hecho, son las intoxicaciones. El Bacillus cereus es más una intoxicación y el Staphylococcus aureus, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces, estas, por supuesto que no, ¿no? Hablamos más de una infección en este caso, por, digamos, el periodo eh, que es más largo, ¿no? Más prolongado.
porque recordemos que si hablamos de intoxicación es algo más instantáneo, ¿no? En horas. Tenemos la B, la C y la D, ¿no? Pero ¿cuál es lo clave aquí? Recordar. Bueno, primero, la presencia de la colitis pseudomembranosa, ¿no? Que es clave recordar cuando hablamos de el Clostridium difficile, ¿no? ¿Ok? Aparte de esto, también las heces sanguinolentas y también, sobre todo, importante, la terapia farmacológica antibacteriana. Muy importante, clindamicina y ceftazidima. Este grupo, específicamente cefalosporina y betalactámicos, son los más propensos a hacer de que se genere una infección por Clostridium difficile, ¿no? Y ya lo he dicho una y otra vez, ¿no? A ver, vamos a poner aquí la siguiente, la B es la correcta. Ya lo he dicho varias veces, ¿no? Recordemos que tenemos una microbiota en nuestro colon que nos permite, dentro de todo, eh, eliminar ciertas bacterias que son, digamos, malas, ¿no? Una como ellas tenemos al Clostridium difficile, ¿no? Entonces, en un colon sano, normal, bueno, nuestra microbiota está pues bien, ¿no? Está normal, no hay disbiosis. En cambio, frente a una terapia antibiótica, vamos a ver que va a estar disminuida, va a haber cierta afectación en estas y va a permitir la colonización de esporas del Clostridium difficile, ¿no? Que se encontraban en esporas, estaban en estado, digamos, eh, de dormido, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero estos Clostridium difíciles, como bien, como ya están viendo, ¿no? Se dan cuenta de que no hay mucha microbiota, digamos, de la que nos permite de que no exista ese Clostridium difficile, aprovecha para poder desarrollarse, ¿no? Y generar la infección, ¿de acuerdo? Entonces, es importante tener en cuenta ese caso, ¿no? De los antibióticos. Los antibióticos, como hemos visto, en este caso el paciente, van a suprimir las bacterias presentes normalmente en el aparato gastrointestinal y permiten la proliferación de Clostridium difficile, ¿no? ¿Ok? Los antibióticos, que puede que se encontrase en el intestino o puede haberse adquirido igual durante la hospitalización. La presencia de placas blancas en la mucosa del colon es consistente con la forma más grave de la enfermedad, que es la colitis pseudomembranosa, ¿no? Y la presencia de placas blancas de esta forma es bastante común verlo en la infección de Clostridium difficile, ¿no? Y aquí les puse un cuadro adicional de un artículo, ¿ok? Por si les importa, ¿no? Y capaz les viene en futuros cursos, también muy importante, incluso para mí, acerca de los riesgos más altos de infección por Clostridium difficile y los tipos de antibióticos, ¿no? Entonces acá dice, ¿no? Los de alto riesgo tenemos las cefalosporinas, ¿no? Ya sean la segunda y tercera generación. Luego tenemos a las penicilinas, sobre todo las que son de alto espectro, ¿no? Las ampicilinas, el surfactán, amoxicilina y ácido clavulánico, quinolonas, clindamicina, justamente acá está, ¿no? La clindamicina, ¿ok? La clindamicina. Los carbapenémicos, estos son los de alto rasgo, los de alto riesgo, ¿no? Quiere decir que hay que tenerle mucho ojo al paciente que le damos esto, porque puede generar una infección por Clostridium difficile, ¿no? Y los de bajo riesgo, ¿no? Entre bajo y moderado tenemos otras, ¿no? Cefalosporinas de primera generación, la penicilina G y VK, vancomicina, eritromicina, metronidazol, trimetoprim con sulfametoxolato, tetracitlina y linezolid, ¿no? Estos son los de menor riesgo, ¿no? Pero acá hemos visto que al paciente se le han dado cefalosporinas y el clindamicina, ¿no? Entonces ya pues claramente era probable de que al paciente le dé una infección por Clostridium difficile, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Ajá, diarrea asociada al uso de antibióticos, correcto. Eso es, justamente. Ok, tenemos otro caso clínico, ¿bien? Este es ya con la parte del sistema digestivo 2, ¿no? La parte de hepatitis, que la más importante dentro de lo que hemos visto. Y dice así, ¿no? Un poco largo. Una semana después de volver unas vacaciones en México, un varón de 24 años sufrió un cuadro de fiebre de 3 días y posteriormente un cuadro de ictericia y astenia durante una semana.
En las pruebas complementarias se observó un recuento leucocitario de 3.200 por milímetro cúbico, hemoglobina de 11,6 gramos por decilitro, plaquetas de 112.000 por milímetro cúbico, elevación de las pruebas de función hepática, la aspartato y la aminotransferasa, 2.600 unidades por litro, alanina aminotransferasa, la ALT, 3.100 unidades por litro, bilirrubina 12,6, creatinina 1,3. Los frotis para identificar infecciones por paludismo fueron negativos y los resultados de la serología de hepatitis fueron los siguientes, ¿no? Inmunoglobulina M, antihepatitis A positiva, inmunoglobulina G negativa, antígeno de superficie de la hepatitis B negativo, anticuerpos frente al núcleo, o mejor dicho, core, de la hepatitis B negativo, anticuerpos frente al virus de la hepatitis C negativo. Y bueno, lo siguiente, el compañero de piso se encontraba en un excelente estado de salud. Sus pruebas de función hepática fueron normales y la serología de hepatitis A, B y C fue negativa, ¿no? ¿Cuál de las siguientes opciones protegería mejor al compañero de piso de ser infectado por el paciente? ¿No? Ahí tenemos, ¿sí?, un paciente con, bueno, no les voy a espolear, ¿no? Pero ya, vamos a ver alternativas, ¿ok? Dice, A, inmunoglobulina sérica. B, vacuna contra el virus de la hepatitis A. C, globulina hiperinmune contra el virus de la hepatitis B. D, vacuna contra el virus de la hepatitis B. Y E, no es precisa ninguna medida, ¿no? ¿Sí? Básicamente es una medida sanitaria, ¿no? Hay que proteger al paciente de piso, mejor dicho, el compañero de piso del paciente que tiene un tipo de hepatitis, ¿no? No les voy a decir cuál. Y bueno, ¿cuál vendría a ser esa medida protectora, ¿no? Para poder, digamos, evitar de que el compañero de piso no se infecte. ¿Ok? Entonces ahí les doy unos minutitos. ¿Ok? Muy bien. Sí. Ujú. Ok, chicos. Ok. Bueno, este es un claro caso de hepatitis. Hay que primero identificar cuál vendría a ser de todos los tipos que hemos visto en clase. Bueno, que han visto en clase con Vanessa, ¿no? Bueno, a ver. Ujú. Tu, tu, tu. Bueno, ya. Vamos a interpretar el caso clínico, ¿de acuerdo? Bueno, el paciente presenta lo que vendría a ser fiebre, ¿no? Paciente de 24 años con fiebre, ¿de acuerdo? Presenta ictericia, está importante la ictericia, la astenia, lo que esto sugiere un tipo de hepatitis, ¿no? Una hepatitis claramente, ¿no? Y dice durante una semana, lo que podría ser un tipo de hepatitis aguda, ¿no? Se podría sospechar de una hepatitis aguda. La serología importante aquí, ¿no? Bueno, antes de la serología hay que ver los valores, ¿no? ¿Ok? Bueno, el hemograma dice, ¿no? Recuento leucocitario de 3.200, ¿no? Este es un tipo de, un poco de leucopenia, ¿de acuerdo? Que es común en infecciones virales. Las plaquetas de 11,6, que es, bueno, hemoglobina, perdón, 11,6, leve anemia, ¿de acuerdo? Leve. Las plaquetas de 112.000, ok, está, digamos, disminuido, ¿no? Sí está disminuido. Una trombocitopenia, ¿de acuerdo? Y las pruebas de función hepática importante, ¿no? Ahí está la AST, ¿no? Acá está la AST, AST de aspartato aminotransferasa,
que es 2600, está elevada, lo cual indica daño hepático. La alanina aminotransferasa, la ALT, que es de 3100 unidades por litro, que está más elevada que la AST, lo cual podría indicar una hepatitis de tipo viral, ¿no? Claramente. ¿Ok? La bilirrubina también está aumentada, 12,6, es una hiperbilirrubinemia, ¿ok? ¿De acuerdo? Lo cual también sabemos que si la bilirrubina está elevada, probablemente sea esta la causa de la ictericia, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a la serología, ¿no? La serología dice, ¿no? Dice IgM anti hepatitis A positiva, ¿no? Eso se escribe como anti-BHA, ¿no? Virus hepatitis A, ¿no? Entonces, IgM del anti-hepatitis A, ¿no? E dice que está positiva, ¿no? Entonces, si está positiva, ¿qué significa? Que estamos frente a una infección aguda. Aguda, ¿por qué? Porque es IgM, ¿no? Recordemos que si el marcador es IgM, M viene de que es agudo, ¿ok? Que es agudo. En cambio, si es IgG, quiere decir que ya es, digamos, tarde, ¿no? O, digamos, ha pasado ya mucho tiempo, ¿no? ¿Ok? Entonces, aguda por IgM, ¿no? Infección aguda por hepatitis A en este caso, ¿no? Hepatitis A. Hepatitis A. ¿Qué más? Tenemos IgG, dice, IgG, perdón, IgG negativa de antihepatitis A. ¿Ok? IgG anti-BHA dice que negativa, ¿no? Ok, está negativa. Entonces, IgG ya les dije, ¿no? Es como la inmunidad previa que ya revela de que el paciente ya estuvo infectado anteriormente por la hepatitis A. Pero como sale negativo, bueno, se dice de que no hay inmunidad previa, ¿no? No hubo inmunidad previa por el virus de la hepatitis A. Entonces vemos que es nueva, ¿no? La infección por hepatitis A. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Qué más dice? Ahora vamos con los antígenos, ¿no? Dice, el antígeno de superficie de la hepatitis B es negativo, ¿no? Eso se escribe como HBsAg, ¿no? Antígeno S de superficie, HB de hepatitis B, ¿no? Ahí está. Antígeno de superficie de la hepatitis B. Sale negativo, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, no hay infección por hepatitis B, ¿no? Siguiente. Anticuerpos, ¿no? Otro, anticuerpos frente al núcleo core de la hepatitis B negativo. Bueno, si esto, bueno, anticuerpos se escribe anti, AHBC, ¿no? C de core y HB de hepatitis B, dice que sale negativo, lo cual quiere decir de que no hubo infección pasada, ¿no? No infección pasada por hepatitis B. No, ni pasada ni actual, ¿no? ¿Ok? Y dice, por último, anticuerpos frente al virus de la hepatitis C negativo, ¿no? Entonces, ¿cómo se escribe? Anti-HB, perdón, no, no, sería acá antivirus de la hepatitis C, ¿no? Así. Sale negativo, eso quiere decir de que no infección por hepatitis, hepatitis C, ¿no? Hepatitis C. Entonces ahí está. Bueno, con estas pruebas serológicas importantes, nos hemos dado cuenta de que el paciente presenta una infección aguda, ¿ok? Una infección aguda por el virus de la hepatitis A, ¿no? ¿Ok? El paciente tampoco tuvo una previa infección por esa hepatitis, así que es una inmunidad, o bueno, es una infección nueva, ¿no? Recién nueva, y no se generó en memoria y nada de eso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué le damos a su compañero de piso, ¿no? ¿Qué podríamos darle? Bueno, la respuesta correcta era la B, ¿no? En efecto, hay que darle una vacuna contra el virus de la hepatitis A, ¿no? Ok, bueno, lápiz, por favor.
pasó? Ya, el lápiz, por favor, funciona. Ya, dice, ya. Entonces, el paciente presentaba datos clínicos y serológicos de una infección aguda por el virus de la hepatitis A, ¿no? Ahí está. Este virus se propaga de persona a persona mediante contaminación fecal, ¿no? Sabemos de que, y lo vamos a ver más adelante porque le puse otro caso de hepatitis en un cuadro que dice que, y sabemos de que la transmisión por hepatitis A se da principalmente por vía fecal oral, ¿no? Principalmente sabemos que es por contacto de agua contaminada y alimentos también, ¿no? ¿Ok? O por contacto directo con un paciente infectado. En este caso, su paciente, perdón, su compañero de piso, ¿no? Y bueno, ¿qué le podríamos dar en este caso para que no contraiga virus de la hepatitis A? Bueno, se dice, aunque el suero inmune se ha utilizado históricamente para controlar la propagación de las infecciones, en la actualidad se prefiere la vacuna contra el virus de la hepatitis A, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Es una profilaxis que se podría dar para personas no vacunadas, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y bueno, acá están las curvas de ciertos valores serológicos y de ciertos valores hepáticos también, ¿no? Por ejemplo, aquí, la infección, ¿no? Acá se da la infección, vamos a ver cómo va progresando estas, digamos, cómo se van elevando estas curvas mediante la semana, ¿ok? Tenemos de que la viremia es eh, la carga genética del virus, ¿no? Va a ir aumentando proporcionalmente, sobre todo en las semanas, las primeras semanas y la semana 5, ¿no? También vemos que mientras avanza las semanas, va aumentando el ALT, ¿no? ¿Ok? Su pico mayormente se dice de que es más o menos a las 4 semanas, ¿no? Y como sabemos, una de las respuestas serológicas frente a los virus, y la primera de todas va a ser la IgM, ¿no? La IgM, como le decía. Sobre todo porque hablamos también de la hepatitis A, ¿no? Porque es una infección sobre todo aguda. Entonces, dentro de las primeras semanas vemos cómo se va elevando esta, esta eh, el anticuerpo contra el virus de la hepatitis A, ¿no? IgM, y va aumentando. Y luego, más, digamos, más tardíamente, ya para generar una respuesta más fuerte, se presentan las inmunoglobulinas G, ¿no? Las G sí se levantan luego ya de varias semanas, ¿no? ¿Ok? Empiezan desde la segunda, pero lentamente van alcanzando su pico ya en las semanas finales, ¿no? ¿Ok? Entonces, en este caso, el paciente, bueno, eh, se presentó con estos síntomas por una semana, ¿no? Por una semana. Y aquí vemos que en la curva coincide, ¿no? De que es eh, aguda, ¿de acuerdo? Progresión de semanas y va aumentando también los valores. ¿Ok? Acá vemos claramente de que la hemoglobina G ha estado negativa, ¿no? Porque comenzó por aquí, en estas semanas, ¿no? Como dice acá, ¿ok? 3 días con fiebre, ¿no? Y después una semana entera con ictericia y astenia, ¿no? ¿Ok? Esa sería la respuesta de la primera pregunta de sistema digestivo 2. Ahora pasamos con la segunda, el segundo caso clínico. Bueno, ahí dice, ¿no? Un hombre de 55 años, paciente X, lo vamos a llamar, ingresó en el hospital con fatiga, náuseas y malestar abdominal. Tenía fiebre baja, orina de color amarillo oscuro y el abdomen dilatado y sensible. Hacía menos de un mes que había vuelto de un viaje a Tailandia. Segundo paciente, ¿no? Una mujer de 28 años, paciente Y, ingresó en el hospital aquejada de vómitos, trastornos abdominales, náuseas, anorexia, orina oscura e ictericia, ¿no? Admitió que había sido adicta a la heroína y que había compartido agujas, importante. Además, estaba embarazada de 3 meses. Un hombre de 65 años, paciente Z, ingresó con ictericia, náuseas y vómitos. Siendo niño, dice,
se le realizó una cirugía mayor, por lo cual necesitó transfusiones sanguíneas. Y en cada una de estas hay una pregunta, ¿no? Vamos a ver y decir cuál fue la forma más probable de adquisición del virus en cada caso, ¿no? Y también eh, especificar probablemente cuál vendría a ser el tipo de hepatitis para cada paciente, ¿no? ¿Ok? Ahí les dejo unos minutitos para que puedan ver cuál puede ser. Ok, chicos, vamos a analizar y interpretar el caso, ¿de acuerdo? Ok, por ahí dicen, ¿no? A ver, el paciente tiene, ok, ok, X, A o E, ujú, ya, ok, sí, sí, es correcto. Y, sí, ok, todo válido, válido. Es verdad, en realidad sí, sobre todo en los pacientes Y y Z, pueden ser tanto una hepatitis tal y otra, ¿no? O sea, más de una puede ser, porque sabemos que el descarte se da sobre todo por análisis serológico, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, en este caso tenemos solamente las manifestaciones clínicas nada más, ¿no? Y las historias, pero no tenemos las pruebas. Así que es más probable de que tanto en el Y y en el Z hay más de una respuesta, ¿no? Por eso le dije cuál fue la forma más probable, ¿no? La forma más probable, no la que sí es, ¿no? Porque en este caso no hay mucha certeza. Bien, entonces vayamos, ¿no? Con la respuesta. Bueno, antes de ver esto, a ver, por acá, dice, ¿no? El paciente de 55 años, paciente X, ¿no? Dice que presentaba fatiga, náuseas y malestar abdominal, abdomen dilatado y sensible, ¿no? El contexto, bueno, fue un viaje a Tailandia, ¿no? Fue de viaje. Y dice hace menos de un mes, ¿no? Un mes importante. Bueno, este probablemente, como dicen ahí, ¿no? Probablemente haya sido por hepatitis tipo A, ¿no? Hepatitis A, ¿no? O también pudo haber sido por hepatitis C, ¿no? También. Los dos son más que nada por transmisión fecal oral, ¿no? Como habrán dicho por ahí, ¿no? Transmisión fecal oral, ¿de acuerdo? Y posiblemente en Tailandia, bueno, habrá ingerido algún alimento contaminado o agua contaminada, ¿no? ¿Ok? Y bueno, puede ser AIE, ¿no? Dentro del paciente Y, a ver, vamos a hablar del paciente Y.
El paciente Y en este caso dice, tuvo vómitos, trastornos abdominales, náuseas, anorexia, orina oscura, ictericia, ¿no? Importante. Y también, algo más importante todavía, es que ha sido adicta a la heroína y que había compartido agujas, ¿no? Ok. La historia aquí entonces es de que usaba drogas intravenosas, ¿no? Y compartía agujas. Importante. Es una de las formas más importantes o digamos más probables de adquirir hepatitis de tipo B, ¿no? Hepatitis B o hepatitis C también, ¿ok? Es una transmisión de tipo parenteral, ¿no? Parenteral, recuerden, parenteral. Así se dice. En muchos libros dicen parenteral, ¿no? Sí, más que nada por el uso de agujas compartidas. Bien, ok. eh, bueno, también decía de que estaba embarazada, ¿no? Estaba embarazada de 3 meses, ¿no? Y también esto podría hacer de que su hijito, ¿no? Pueda transmitir a través de una transmisión perinatal, ¿no? A su propio bebé, ¿ok? Sobre todo si hablamos de hepatitis tipo B, ¿no? Y tanto B y C también, ¿no? Ese riesgo de transmisión perinatal del bebé. Lo van a ver también cuando hablemos de las transmisiones de madre a hijo, ¿no? También hay una clase de eso, ¿de acuerdo? Ahora, para el paciente Z, ok, paciente Z dice, ingresó igualmente con ictericia, con náuseas y vómitos, y dice que siendo niño se le realizó cirugía mayor, por lo cual necesitó de transfusiones sanguíneas, ¿no? Bueno, perdón. Bueno, recibió transfusiones sanguíneas, dice, ¿no? Cuando era niño, y acá probablemente pudo haber adquirido lo que vendría a ser una hepatitis tipo C o B, ¿no? Tanto B o C, ¿sí? Lo cual no se sabe, ¿no? Pero una cosa importante es que hay que recordar que la hepatitis C puede ser bastante silente durante años, ¿ok? Durante muchos años, de hecho, ¿ok? Entonces, es más probable de que sea la C, de hecho, ¿no? Que la B, porque han pasado un montón de años, ¿no? Y la C, pues, se dice y se conoce de que es bastante silente durante muchos años. Por lo que tenemos varias respuestas, ¿no? Tanto en Y y Z, lo que podría ser, ¿no? Acá tenemos también, ¿no? Justamente lo que decíamos nuevamente. El paciente X probablemente sufra de una hepatitis tipo A de origen alimentario por haber viajado a Tailandia, quién sabe, un alimento contaminado o agua contaminada. El paciente Y, una infección por virus de la hepatitis B o C, ¿de acuerdo? Por compartir agujas contaminadas, ¿no? Sabemos que principalmente el modo de adquisición de este tipo de hepatitis B es por el uso de drogas intravenosas, ¿no? O también por compartir lo que vendrían a ser estas agujas, ¿no? El paciente Z ha contraído una infección por hepatitis C, o también puede ser por B, dice, ¿no? A partir de una transfusión sanguínea antes de que se realizara el cribado de los hemoderivados, ¿no? ¿Sí? Bueno, esto tiene que ver con unas pruebas que se hacían hace tiempo, ¿no? Capaz en su época no había este tipo de cribados, ¿no? Que era como, te permitía ver si es que la sangre estaba totalmente limpia, ¿no? Para poder transfundirla, ¿no? Porque recordemos que sufrió un accidente, o bueno, le hicieron una cirugía mayor cuando era niño, ¿no? Y capaz en estos tiempos no había un buen tratado o una limpieza de sangre, ¿no? Y por eso se habrá contagiado así, ¿de acuerdo? Y bueno, eso, ¿no? Básicamente acá también tenemos, les doy, ¿no? Un cuadro también que permite resumir todos los tipos de hepatitis, ¿de acuerdo? Compleméntenlo también con el otro cuadro que les dio Vanessa de hepatitis, también es bastante importante. Bueno, acá lo podemos leer juntos si es que podemos, ¿no? Acá está en inglés, se lo puedo traducir. Ujú, ¿no? A ver, hepatitis A, ¿no? Es por, bueno, el virus de la hepatitis A, Picornaviridae, ¿de acuerdo?
sabemos de que los síntomas son principalmente subclínicos, fiebre, dolor de cabeza, ¿no? Y también se sabe de que no presenta una enfermedad tipo crónica, ¿no? Es más que nada aguda. El periodo de incubación, ¿no? Desde la exposición hasta la presentación de los síntomas y signos de 2 a 6 semanas, ¿no? Método de transmisión, fecal oral, ingestión, agua contaminada, alimentos contaminados. El test diagnóstico, anticuerpo, serológico, ¿no? Recordemos eso, ¿no? Justamente no se pudo hacer la clase de diagnóstico serológico porque, bueno, por la encuesta que hice, ¿no? Ganó más el de casos clínicos. Bueno, diagnóstico serológico por inmunoglobulina M, ¿no? ¿Ok? M principalmente porque sabemos de que agudo, ¿no? Tratamiento de inmunoglobulinas, vacunas, bueno, ¿ok? Hepatitis B es de la Hepanaviridae, ¿ok? También es subclínica en cuanto a los síntomas, similares a los de la A, ¿ok? Pero sin dolor de cabeza, y más probable de que progrese hacia un daño hepático severo, ¿no? Y ocurre muchas veces por una enfermedad crónica, ¿no? Es más crónico la verdad. Incubación de 4 a 26 semanas, el método de transmisión parenteral o también contacto sexual o también perinatal, ¿no? Ahí faltaría poner perinatal. Bueno, la hepatitis C, que viene de la flaviviridae, los síntomas son similares a la hepatitis B y también es más, digamos, común de que se pueda convertir a crónica, ¿no? Periodo de incubación de 2 a 26 semanas, método de transmisión parenteral, ¿no? Y el test diagnóstico más PCR, ¿no? La hepatitis D, delta viridae, genera un daño del hígado severo y presenta una alta tasa de mortalidad, ¿ok? Además de que se dice que también puede ocasionar un cuadro de tipo crónico, ¿no? El periodo de incubación es de 6 a 26 semanas, el método de transmisión es parenteral, también requiere una coinfección de hepatitis B, ¿no? Sí, recuerden bien que estos dos usualmente van juntos, ¿no? Sobre todo el D, ¿no? El D le gusta ir junto al B. Y diagnóstico, por ejemplo, anticuerpos y PCR, ¿no? La hepatitis C es por la calicibilidad, es similar a los síntomas de la hepatitis A, ¿no? Pero se dice de que las mujeres embarazadas pueden tener alta mortalidad, ¿no? Además de que también como la A, es una enfermedad más que nada no crónica, ¿no? Y la incubación también, ¿no? 2 a 6 semanas, el medio de transmisión se da por ingestión, fecal oral, ¿no? También como la A, son las que más se parecen. Y el test diagnóstico es por anticuerpos contra el virus de la hepatitis C y también, eh, digamos, localizar, ¿no? El ARN de este mismo virus, ¿no? ¿Ok? Y bueno, chicos, eso sería todo, me parece, sí. Ya hemos abarcado gran cantidad de casos clínicos. Amigo, por favor, ya. Esa sería la mayoría, por mi parte. He tratado de poner los casos más importantes, ¿no? Eh, y bueno, eso básicamente. Ya hemos repasado las 2 unidades. Continuaremos con la siguiente, que es sistema urinario, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de todas esas infecciones importantes. Voy a tratar de resumirlo también porque el tema es extenso, ¿de acuerdo? Luego pasamos con la parte 2 de vías urinarias y de ahí me parece congénito urinaria, ¿no? Y luego ya otros casos clínicos que también vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, hasta ahí. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Ok? Hasta luego.